He recibido lo que a mí pareció una pregunta poco usual. Pero me imagino que es importante para la persona que me mandó esta pregunta. La pregunta es la siguiente. Una hermana, ella y su esposo están en el movimiento. Y el punto que ella hace su esposo nunca coloca una foto de ella o ellos juntos en su WhatsApp o su perfil de Facebook o siquiera en el fondo de la pantalla de la computadora, etc. Pero me quiere tanto que coloca a mi foto en cualquier lugar. O sea, de Pamenda, yo creo. Y tal vez fotos, y a veces fotos de otras personas también. Ella dice que no tiene nada en contra del mensaje. Pero su preocupación es que le gustaría que él coloque la imagen de ella en su perfil de vez en cuando. Y me pide algún consejo o tal vez una corrección si está mal de alguna manera. Me di cuenta que las imágenes de las personas en su perfil o su fondo de pantalla les son muy importantes. De hecho, personas se han quejado conmigo que yo no he colocado foto en mi perfil. De hecho, personas han tomado fotos de mí y me los mandaron para que los pueda colocar en mi perfil. Entiendo que imágenes de perfil les son importantes a personas, especialmente cuando se trata de amigos o de familia o de sí mismos. No lo quiero dejar a ese asunto a un lado como si fuese tonto o innecesario. Lo que yo pienso que realmente es importante que esta hermana hable con su esposo y que discute sus preocupaciones con él. Es obvio que la hermana o se siente vulnerada o no tratado bien de alguna manera. Herida, disculpe. Pienso que si ella tiene ansiedad a este nivel con este tema, debe tener ansiedad en otros aspectos también.
Pienso que realmente es necesario que se sienten y discuten sobre el tema. Tengo la impresión que esto simplemente es sintomático de un problema más profundo entre los dos. Pienso que es bueno tener un balance, un equilibrio. Hay personas que colocan fotos con las cuales otras personas no estarían de acuerdo. Así que no sé qué fotos usa esa hermana. Si solamente se trata de imágenes de sí misma o de su familia. A pesar de que ella dice que le gustaría que su esposo sea equilibrado. Sugiero que no sería un equilibrio si él colocaría a veces fotos de anciano Tess y a veces de Elia, su esposa. Pienso que es un síntoma de un asunto más profundo en su relación y deberían hablar sobre ello. No tengo idea quién es esa hermana, pero si no se siente bien hablar con su esposo directamente, quiero aconsejar que le hable con alguien en quien ella tiene confianza del movimiento. Y tal vez establecer una pequeña llamada de conferencia para que pueden hablar de los problemas que están encarando. Pienso que es más que él solamente no colocando la imagen de ella en el perfil de su página o pienso que esto responde a la pregunta. ¿Hay otra pregunta? Un varón, es bastante personal, pero no es tan inusual. Cuando me convertí al cristianismo, dejé de tener sexo, pero en ese momento esa persona empezó a tener sueños sensuales, un sueño húmedo, como se dice en inglés, es cuando el hombre tiene un sueño que le causan orgasmos durante el sueño. Entonces tenía sueños de tener sexo con alguien y físicamente estaba yo eyaculando. Es sin pareja, es hermano. Mi pregunta es si esos sueños terminan, si se casa.
Pero si continuarían después de casarse, ¿cómo manejaría eso con su pareja? El primer punto que quiero tocar es bastante normal para hombres y también para mujeres, lo que se llaman sueños húmedos. Creo que queda claro por qué lo llaman húmedo. En español traducido sería simplemente una polución nocturna. Para mujeres, por la forma de cómo su cuerpo está construido, tal vez en la mañana es más difícil darse cuenta que hayan tenido un sueño de esta índole, una polución nocturna. Pero ese fenómeno de un orgasmo durante el sueño no es limitado a los hombres. Segundo lugar, es totalmente normal. He hablado con hombres en el pasado y muchos tienen el miedo que han cometido algún tipo de pecado. Bueno, esto aquí no es un estudio sobre la dinámica del sueño. Cuando duermes, atravesas diferentes fases. Y lo que voy a describir ahora no es completamente correcto, pero se aproxima a la realidad. Puedes tener un sueño profundo o un sueño liviano. A veces cuando estás durmiendo, puedes estar semiconsciente de lo que estás soñando. Y esos ciclos de sueño profundo y sueño liviano pueden atravesar diferentes ciclos durante toda la noche. Entonces, cuando te encuentras en un sueño liviano, puedes de hecho estar consciente de lo que estás soñando, a veces. Y cuando estás soñando en este modo, de hecho puedes influenciar a tu propio sueño. Es como atravesar o tener una fantasía, pero estar consciente de ello. Y en una situación como esa, puedes de hecho controlar tu comportamiento sexual de ese sueño. Pero muchas veces no se tiene a esos sueños en la fase em, superficial, sino profunda del sueño. Y no estás consciente de lo que está aconteciendo.
solamente descubres en la mañana. En esas experiencias, no, en situaciones, esas experiencias son normales, esas condiciones o circunstancias. Mm, La ciencia entendería, sí. La ciencia sobre el sueño es relativamente nueva. Y la ciencia o los científicos no comprenden totalmente por qué un hombre eyacula durante el sueño. Hay diferentes ideas o teorías detrás de ello, pero en referencia a la pregunta, si no estás activo sexualmente, vas a tener sueños o una polución nocturna más frecuentemente. Al casarse, van a ser menos frecuente este tipo de sueños. Pero no significa que van a parar por completo, necesariamente. Entonces, la última parte de la pregunta, en la pregunta la persona habla de ello como si fuera algo de lo que, que involucra una culpa. Y esto es la postura de la mayoría de los cristianos conservadores. Tienen esa idea que sueños húmedos o polución nocturna son pecaminosos. Pregunta, ¿él qué diría a su esposa si tiene semejante sueño? Tiene que confesarlo a ella, por ejemplo. Y asumo que es lo que es su problema, que está soñando de otra mujer. Como ya he dicho o inferido, hay esos dos sueños diferentes, profundo o liviano. Y pienso que en el estado semiconsciente o el sueño liviano, la persona puede tomar medidas de no proceder con ese sueño. Pero esos fenómenos muchas veces también pueden acontecer en el sueño profundo. Y en este caso, no hay nada que uno pueda explicar a su pareja. No sé cuántas mujeres están conscientes que hombres tienen esto. Y pienso que para muchos hombres esto puede ser algo vergonzoso. Así como para este hermano aquí.
Pero si estás en una relación con alguien, tiene que haber, la mujer debería educarse en ese tema para entender que eso es algo completamente normal y usual. En referencia a la filosofía del hombre, es más evidente si hayan tenido una polución nocturna, un sueño húmedo. Pero mujeres tienen el mismo fenómeno. No obstante, no tendrían la misma evidencia al despertar. Por lo menos no al mismo grado o mismo nivel. Así, resumiendo, si no estás activo sexualmente, puedes tener la tendencia de tener más sueños o más polución nocturna. Esto es una parte natural de nuestra humanidad. No es algo de lo que deberíamos avergonzarnos. Tanto hombres como mujeres tienen esto, tienen esa experiencia. Pero por los aspectos fisiológicos, personas piensan que eso es algo solamente que acontece con hombres. Probablemente se reduce al casarse, pero no necesariamente terminan. Por supuesto, puedes hablar con tu pareja sobre eso. Pero tiene que tener cuidado de no hablar sobre eso de una manera apologética. O sea, de una forma de disculpa, como si fuera un pecado. Yo no pienso que se trata de un pecado, especialmente cuando acontece durante el sueño profundo. Espero que eso responda a la pregunta y nadie ha comentado sobre ello. Hay una hermana que escribe que tiene sueños húmedos y estoy de acuerdo con esto, que es normal tenerlo. Siguiente pregunta. Quiero que mi esposo se expresa. Él no entiende mi necesidad de abrirme y de hablar. Así que no hablamos de asuntos profundos como temas de la emoción, por ejemplo.
No me deja saber cómo se siente. Las únicas emociones que expresa son frustración y enojo. ¿Qué puedo hacer?, pregunta la esposa. En resumen, solamente voy a decir, la mujer se está quejando, ella está frustrada. Ella se da cuenta que su esposo tiene sentimientos y emociones, pero no habla sobre esto con ella. No se abre a ella. Las únicas emociones que él expresa cuando algo acontece son enojo y frustración. Y ella pregunta qué puede hacer. Hemos hablado de este asunto hace un tiempo atrás. Y de hecho se trata de cómo hemos sido educados como niños, cuando éramos niños. Esa dependencia que niños tienen para con adultos, o sea, sus padres, es una experiencia aceptable para la mayoría, o sea, mejor dicho, para todas las personas. ¿Cuándo? Mientras que los niños sean jóvenes. En cuanto crecen, acontecen dos cosas. Primeramente, la estructura cerebral del niño cambia. A lo que me refiero es cómo son las conexiones. Y la segunda cosa que cambia, la sociedad incentiva a los jóvenes o a los niños de independizarse. En un nivel simple, esos dos asuntos se juntan en el mismo tiempo. El cerebro del niño se reestructura por sí mismo. Y la sociedad eh, motiva a los niños de convertirse en pensadores independientes. Cuando los niños llegan a la adolescencia, me faltó una parte. Por muchas razones, eso no comienza con los 13 años, sino mucho antes.
Cuando decimos adolescentes y tú piensas 13, esos procesos pueden acontecer mucho antes, 10, 11, 12. Hay una tercera componente y tiene que ver con la reconexión dentro del cerebro del niño. Son los cambios hormonales dentro del niño. He hablado de dos asuntos, interno y externo. Externo, el mundo influencia al niño. El mundo quiere decir todo lo que está alrededor del niño. Los padres, la familia, la televisión, la escuela. También hay un cambio interno. Y ese cambio interno es propulsado por los cambios hormonales dentro del niño. No solamente a través de la pubertad, sino también hay cambios en la química cerebral. Y lo describí de una forma simplificada que se reinstala o reconecta el cerebro. Este tiempo es un tiempo muy peligroso para el niño. Todos atraviesan este periodo. Podemos pensar que la sociedad se empeora, pero yo quiero sugerir que la sociedad simplemente es más afluyente. Más acaudalado, más rico. El acceso a las cosas peligrosas es más fácil hoy en día que antes. Por ejemplo, si tiene más de 50 años, siendo o un hombre o una mujer, si estás creciendo y llegas a tu adolescencia, no, él estaba diciendo más de 15 años, no 50. Y luego entonces empiezas a tener esa actividad sexual, tu acceso a pornografía solía ser difícil. En aquel tiempo había revistas o diario o calendarios tal vez, pero no era accesible, no era fácil de acceder. O sea, cuando hoy tienes 50, sí, eso había dicho, y mirando hacia atrás en la juventud. Pero hoy en día es simplemente
Es simplemente que su acceso a la pornografía es mucho más fácil. Solo quiero... Entonces, no es que hoy todo es peor, sino que el mundo es mucho más accesible hoy en día. Volviendo entonces a estos diferentes eventos que acontecen en un joven, niño joven, todos acontecen al mismo tiempo. Y quería describir brevemente ese cambio interno dentro del cerebro de un niño o adolescente. Estoy usando lenguaje de parábola. No se debe tomar literalmente. Los científicos de cerebro hablan del cerebro plástico. Cuando ellos se refieren a un cerebro plástico, se refieren a algo que es flexible, pero no literalmente. Todos sabemos que es una esponja, ¿saben, no es cierto? Otra cosa de cómo entender el cerebro es no plástico, sino una esponja. Todos sabemos que acontece con una esponja seca. Absorbe líquido muy, muy rápido. Y cuando una esponja está completamente saturada, no absorbe más agua. Como ser humano, atravesamos dos fases definitivas en nuestra vida. Dos fases en tu vida donde tu cerebro es plástico, como una esponja. La primera vez cuando eso acontece es cuando eres un bebé. Los primeros años de tu vida, diría de 0 a 5 o a 7. Creo que 7 ya es viejo. Entonces, esa es la primera fase plástica de la mente humana. La segunda vez que eso acontece, ya pueden adivinar porque ya les dije. Acontece en tu adolescencia. Y nosotros diríamos de 13 a 20. Y durante esas dos porciones de la vida de una persona, ellos son muy vulnerables. Son como una esponja que absorbe las cosas. Por eso puedes ver a niños muy jóvenes creyendo cualquier cosa que los padres les cuentan. Aún si es completamente basura, ellos absorben esas cosas.
Por ello, la inspiración da tanto consejo de cuidar a los niños jóvenes. Esos niños tienen mucha confianza o confían mucho. Así como Jesús dice de sus ovejas. No escuchan la voz de un extranjero o extraño, sino siguen al pastor donde él les guía. Así es como piensan niños jóvenes. No porque son niños buenos, sino esto es a un nivel físico o hormonal. No se trata de la personalidad. No se trata de un niño terco o un niño obediente. Obediente. Todos los niños absorben las cosas cuando son muy jóvenes. Y por eso científicos sociales dan el consejo que las madres se deberían conectar con los niños de una edad muy temprana. ¿Todo bien con eso? Pero cuando el niño llega a la adolescencia, ese cerebro que era plástico, que era como una esponja, se endureció. Nosotros decimos de los 5 hasta los 13. Su idea de correcto y falso es fijada. Todo lo que entró al cerebro se fijó y quedó adentro. Se celió. Su brújula moral ahora tiene una dirección. Pero algo cambia. Cuando llegan a la adolescencia, yo dije 13, pero eso puede variar. Yo dije 13 a 20, no se trata de edades rígidas. Lo que acontece es que el cerebro nuevamente se convierte en una forma plástica o de esponja. Si eres padre, sabes que esto acontece. Entonces parece que alguien le metió algo en ese cerebro y todo lo que estaba dentro sale. Y el problema es el siguiente. Cuando ese cerebro adolescente tiene que ser rellenado, los niños rechazan que los padres sean aquellos que lo llenen nuevamente. Estaban felices cuando eran bebés que los padres lo hagan. Si eres su papá,
¿Y has experimentado problemas con tu hijo de 10 en adelante? Lo digo de esa manera. Ellos empiezan a cuestionar cosas que no estaban cuestionando antes. Y tú te preguntas, ¿qué pasó con mi niño? Perdí a mi hijo. Tú experimentas como padre este fenómeno. Se puede cuantificar, es real y todos pasan por ello. Muchos piensan que hay un problema con su hijo, pero es completamente normal. Saben el peligro. Si un niño quiere descubrir lo que es correcto o lo que es falso, primeramente ya saben lo que es errado o lo que es correcto porque lo habías enseñado antes. Entonces, como padre, tú no entiendes por qué siquiera hacen esa pregunta. Y segundo, no tienen interés en la opinión de los padres. Van y preguntan a uno de sus amigos tontos que le dan información muy loca. En inglés, hmm, ellos van a una hormiga de agonía. Agony aunt, una tía. Mm, eso se traduce como un consultorio sentimental. Es alguien que da consejos chiflados o locos. Eso es lo que acontece con ellos. Eso es el problema interno. El problema externo es el siguiente. Queremos motivar a nuestros hijos y los empujamos que vayan al mundo o entren al mundo para que abren sus alas y empiezan a volar. Entonces tratamos de empujar a nuestros niños para que sean más sociales, más independientes. A esos dos problemas. Y esta fase es particularmente difícil para hombres, para chicos. En inglés usan esas frases horribles que un varón joven necesita convertirse en un hombre. Eso quiere decir que el niño tiene que demostrar un carácter de hombre. Y dicen cosas como estas. Si no te conviertes en ese tipo de joven o chico, eres un nene de mamá.
Y la idea que ese joven es afeminado o es débil. Otro término en inglés sería un sissy, o en español eso significa una mariquita. Eso quiere decir que tiene atributos femeninos débiles, de debilidad. Una marica. La Biblia dice, si hombre y mujer se casan, ¿qué tienen que hacer? Dice que el varón tiene que salir de la casa de sus padres y establecerse por sí mismo. ¿Y qué es lo que acontece? Cuando el niño se convierte, llega a ser adolescente, especialmente si es un varón, la sociedad entonces dice que tenemos 7 a 8 años para entrenar a ese niño para que se convierta en un hombre. Y claro que ese joven no puede casarse hasta que no tenga su trabajo, su propio coche, etc. Y claro, los padres saben que eso no acontece de un día al otro, así que tienes que entregar a tu hijo hacia esa dirección. Particularmente a varones se entrenan para que sean independientes. Dependientes de sí mismos. Y como alguien comentó, si no colocas esos rasgos varoniles al niño, al chico, eso es un peligro. ¿Y cuál es el peligro? Ay, ay, ay. Ellos podrían llegar a convertirse, podrían convertirse a un homosexual. A esos potencias o esos fuerzas que le empujan externamente e internamente. Y tú sabes que es, o aprendes que es prohibido que el hombre llore, porque es una señal de debilidad. Porque soldados, luchadores no lloran, son fuertes y valientes. Todas las películas nos enseñan esto. Vemos que eso es una batalla que van a perder especialmente para un hombre. Y ahora que creemos en la igualdad, y yo no digo hoy, ahora mismo, sino por décadas,
Entonces, no es solamente para hombres, sino para niñas también. Tienen el mismo empuje o empujón. Tienen el mismo problema. Porque internamente no hay diferencia entre un niño o una niña. En ambos casos, algo en el cerebro cambia. Pero externamente, mm, las niñas han sido educadas para que realicen, para llegan, consiguen, alcanzan las cosas. Y si tú tienes éxito en el mundo, yo digo en el mundo de los hombres, ¿qué tipo de mujer tienes que ser? Tiene que ser fuerte, tiene que ser autosuficiente, necesita ser más fuerte o mejor que un hombre que es equivalente a vos. En el mundo de los negocios no quieren ver a mujeres emocionales, porque tienen que competir con los varones. Esto es un problema existente en la sociedad o que prevalece. Y casi todos, y yo diría aún ustedes, se les ha vendido una mentira. Y esto es la mentira. Cuando era un niño, yo pensaba como un niño. ¿Y cómo piensan los niños? ¿Pueden pensar por sí mismos? ¿Pueden hacer decisiones por sí mismos? No. Tienen que hacer lo que se les dice. Pero cuando yo me convertí en hombre, o sea, un adulto, dejé a un lado las cosas de la niñez. O sea, llegué a ser autosuficiente. ¿Cuántos jóvenes de 18, 19 o 20 años al entrar en problemas se comunican con sus padres? Muy pocos. Los padres simplemente son la última instancia, porque somos entrenados, fuimos entrenados de resolver las cosas por nosotros mismos. Hemos sido educados en esa manera totalmente errada. Si creces, no cambias. Tu dependencia de otros permanece la misma. Y es una mentira total
que podemos ser independientes al ser adultos o autosuficientes. Y este es el problema que la hermana tiene con su esposo. Él ni siquiera sabe cómo expresarse. Porque la educación sacó esa habilidad de él. Y nosotros diríamos por la sociedad. Los profesores, los padres, las películas, por todo. Y si esta pareja entra al movimiento como conservadores, y él era el sacerdote de la casa, la esposa de hecho hizo lo mismo con él. La culpa está en todos los lados. Esa idea de autodependencia, autosuficiencia es dañina, destruye relaciones. El, el momento que cuando algo, no sabe qué dijo, algo madurece, no es posible de enderezarlo. No sé cuántos han escuchado la presentación del anciano, de la anciana Tess esta mañana. Para la mayoría de nosotros tiene que haber sido la noche pasada. Pero parte de lo que ella tocó contiene ese problema, o era sobre ese problema. Es muy difícil de cambiar. Y quiero añadir más otro pedazo a ese rompecabezas. Hemos hablado del cerebro y luego hemos hablado de influencias externas y hay un tercer punto que ya discutimos antes y se encuentra aquí y muestra la Biblia, en la Biblia. La Biblia te enseña, parafraseando de la King James, separaos de los hombres. Dejad de seguir a los hombres, quiere decir esto. En vez de ello, diríjense a Dios como su consejero y guía. No confiad en los seres humanos. No se puede confiar en ellos. Si enseñas o educas a un niño de esa manera, cuando crecen, es una sorpresa que no saben cómo comunicarse con su pareja.
Algunos, de hecho, piensan que es errado hacerlo. Lo que se supone que deberíamos hacer como cristianos, lo que se nos ha enseñado, es tomar todas nuestras preocupaciones y problemas a Dios y dejar a un lado a los seres humanos. Es el texto que estaba citando es Isaías 2:22 o Isaías 22:2 mejor. Puedes ver esa frustración de la hermana en su relación matrimonial. Y peor aún, puedes ver la frustración de su propio esposo. Porque todo lo que él sabe hacer cuando no puede retener las cosas, contener las cosas, es mostrar enojo. Ella lo llama frustración, yo lo llamaría agresión. Eso no necesariamente significa violencia, pero este hombre no sabe cómo expresarse porque nunca fue enseñado cómo hacerlo. Entonces ella pregunta qué debería hacer. Son solamente 4 palabras. ¿Qué tengo que hacer? Y la respuesta a esa pregunta es muy grande. No sería poco o no sería falso decir que de eso trata todo el mensaje de ese movimiento. El mensaje de clamor de medianoche. Está ahí para mostrarnos y enseñarnos cómo relacionarnos a nuestras emociones, cómo comprender qué y cómo somos como seres humanos. Creo que ya lo mencioné. Recibo mucha crítica sobre mi comprensión de Primera de Juan 4:20, que es una mentira creer lo siguiente, que puedes encontrar salvación independiente de la humanidad y que el camino correcto es la comunicación directa con Dios. A un nivel básico, la razón por qué sabemos que eso está falso es el hombre, Jesús. Porque podría haber muerto en el cielo. ¿Qué diferencia hubiese sido para vos hoy en día?
no estabas, no lo has visto. Es crítico que él se convierte en un ser humano. No solamente por su propia naturaleza o humanidad, sino también por nuestra humanidad. Los discípulos no podían relacionarse con un ángel para que sean salvos, para que cambien. Esto solo funcionaba mediante otro ser humano. Y eso es la parte del cristianismo que demasiados entre nosotros no entienden. Esa mujer aquí lo comprende. Ella sabe que su matrimonio no funciona apropiadamente. Ella siente que algo está mal. Y si tomas la solución simple o la postura simple que el matrimonio es un saborear al cielo, entonces esto es como el cielo es para ella. Ella no lo dijo, pero parece como el infierno. Ciertamente no como el cielo que tú y yo nos imaginamos. El problema más grande es que ella y su esposo no pueden comunicarse de una forma que hace sentido. Y yo diría, esto es lo que es el cielo, o cómo es el cielo. Cielo es la habilidad de poder comunicar con alguien. Y para nosotros poder llegar al cielo y obtener inmortalidad, necesitamos inmortalidad para poder comunicar con los seres humanos mortales. Y para poder llegar allá, necesitamos tener el cielo en la tierra. Y el cielo en la tierra trata de relaciones en la tierra. Y eso solamente puede acontecer con seres humanos aquí en la tierra. Pienso que a veces podemos convertirnos en algo que decimos orientados espiritualmente. Sé que es un prejuicio, pero nuestra religión no es práctica. Es un cliché. ¿Qué pasó? Podemos decir que no somos divinos,
la hermana Debbie tomó una palabra o expresó una palabra que encapsula esa idea. Estamos hablando mucho de igualdad. Mientras quiero usar esa otra palabra que es empatía. Y en general, o generalmente, esa habilidad de tener empatía se nos ha quitado. Ya lo había mencionado antes. Hay investigación creíble que niños, bebés, tienen una habilidad nata o innata de tener empatía. Ellos nacen con ello. No son inherentemente egoístas. Pero lo que acontece es que fuerzas externas básicamente hacen al niño un egoísta. Y no me refiero al factor que también existe, ser o nacido separado del Espíritu Santo. No digo que no tiene significado, pero fuerzas externas, o Elena White lo llamaría tendencias cultivadas, son mucho más fuertes. Tendencias cultivadas son cosas que uno aprende. No naces con esto. Es influencia de la sociedad externa que hace el daño, el mayor daño. Y los ángeles más grandes y los demonios más grandes son los padres. Son aquellos que destruyen a los niños en vez de salvarlos. Y el hecho es que hacen más bien un trabajo destructivo que un trabajo redentor para sus hijos. Ellos erradican la imagen de Dios de la mente y los corazones de esos bebés. Al cerrar, quiero volver a un versículo enseña a un niño en el camino en el que debe andar. Y cuando crece y se convierte en adulto, no va a apartarse de ese camino. No conozco a esa pareja. Pero creo que eso es lo que esto es lo que la esposa ve en su esposo. Él no se apartó del camino en el cual fue entrenado.
Si fue entrenado de la niñez hasta la adultez, si hubiese sido entrenado de ser empático, ella vería un hombre diferente, pero ha sido entrenado con rasgos de hombre. Y nosotros pensamos que eso es bueno, pero son destructivos. Y todo lo que producen cuando se exhibe a esos rasgos son frustración y enojo. Y lo peor es esto. Si enseñas la Biblia a tu hijo, hasta que al no tomar, excepto tomas un cuidado especial, vas a destruir la empatía que le fue dado a ese niño en su y lo vas a reemplazar con enojo y frustración. Y lo vas a hacer en el nombre de Dios. Si lo educas como un cristiano. Muchos cristianos, demasiados, forman estas características en los seres humanos. Destruyen empatía y promueven el enojo y la angustia, no, la frustración. Enojo y agresión. Espero que he respondido a esa pregunta. Lo que la esposa tal vez puede retener o no tomar o llevarse de esto es que ella necesita ayuda práctica en lo que debe hacer. No sé si hay mucho que ella puede hacer. Es muy difícil de reeducar a tu pareja. Pero recomiendo y ya sé que eso parece como un mantra, que todos deberíamos estudiar el material que el anciano Tess ha compartido con nosotros desde el comienzo del año y meditar sobre ello. También hagan sus propias investigaciones sobre algunos de esos puntos que yo he marcado. Necesitamos llegar a una comprensión intelectual que estamos en problemas.
Pienso que muchos, demasiados, piensan que estamos bien nomás y que ya pasamos a la prueba. Y muchos están, de hecho, fallando. Hay más que simplemente una comprensión intelectual de la verdad. Estamos hablando de un cambio de corazón o cambio espiritual. Que no puede, no acontecerá al no comprender la construcción de un ser humano. De comprender la causa y el efecto. Y más que estudies eso, más lo comprendes, que muchos de nosotros caminamos en las sendas en las cuales hemos sido educados. La Biblia, ella dice, educa a un niño y no se alejará del camino en el cual fue educado, y nosotros hacemos esto al revés. Marchamos por la senda en la cual hemos sido educados. La raíz de nuestros problemas hoy en día pueden comprenderse por la forma como hemos sido educados. Y no digo necesariamente que necesitas alguna terapia y tienes que volver al pasado. Puede ser una ayuda, pero simplemente necesitas mirar alrededor tuyo, los jóvenes hoy, los niños hoy. Y fíjense cómo han sido, cómo son entrenados ellos. No ha cambiado mucho. Puedes observar tu alrededor o puedes volver en tu propia vida, puedes hacer tu propia investigación. Tengo la convicción que si tú haces esto, y estoy hablando de esa hermana, que, que una cosa que ella puede obtener o tener es empezar a tener empatía para con su esposo. Los cambios que ella quiere ver no acontecerán de un día al otro. Pueda que él no va a lograr hacer eso por sí mismo y que necesitará ayuda profesional. Pero él necesita comprender que él es el producto de su pasado. Así, ya se acabó nuestro tiempo. Hemos respondido 3 preguntas. Terminemos con oración. Padre Celestial, te agradecemos por tu bondad y gracia. Pedimos en oración que continúes ayudándonos
Cada uno de nosotros está luchando en su humanidad. Para vivir mejores vidas y resolver nuestros pasados. Tú sobre todos comprendes nuestra gran necesidad. Contemplando sobre tu gracia para con nosotros, es mi oración que nosotros aprendamos a tener misericordia para con nuestro prójimo. Quiero orar para que cada uno de nosotros tenga esa misericordia de comprender y poner en práctica empatía para con nuestros prójimos. Oro en el nombre de Jesús. Amén.